Pues hoy tenemos con nosotros a Lidia Arroyo. La verdad es que es un placer conversar un ratito con Lidia porque nos va a contar muchísimas cosas sobre el TDAH. Pero antes de iniciar la entrevista, me gustaría presentaros y ver qué currículum tan extenso tiene y qué honor tenemos de hablar con ella en este canal. Lidia Arroyo es doctorada en Educación por la Universidad de las Islas Baleares. Además, tiene un máster universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela por la Universidad Internacional de Valencia y diversos másters, ¿no? Un montón, o sea que directamente tiene muchísimos másters y demás. Sus principales líneas de investigación tratan las dificultades de aprendizaje, que hoy en día es algo que preocupa muchísimo en colegios y a familias. Y ha publicado diferentes artículos y libros. Que bueno, la verdad que ya nos contará un poquito Lidia su trabajo. Muchas gracias, Lidia, por venir a nuestro Un canal placer. y contarnos un poquito o difundir un poco temas que nos preocupan tanto a profesionales de la salud clínica como también a familiares. Y bueno, y vamos a hablar un poco del TDAH, si te parece, que es uno de los trastornos del neurodesarrollo que digamos que más está en boca de hoy en día en la sociedad. Y lo primero que me gustaría preguntarte es si nos podrías contar brevemente qué es el TDAH y cómo se manifiesta en la vida cotidiana. Pues el TDAH, muchísimas gracias por tu invitación, un placer estar aquí. Y como te decía a ti antes de iniciar la grabación, un placer poder ayudar a difundir entre las familias y profesionales estos temas, en concreto en el TDAH que nos vamos a centrar en el día de hoy. Pues el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Es uno de los más frecuentes y cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo quiere decir que ya están presentes en el momento del nacimiento y que con toda probabilidad van a estar presentes durante toda la vida de la persona que lo sufre. Cuando hablamos del TDAH tenemos tres presentaciones, tres posibles presentaciones. Tenemos un tipo de TDAH más inatento, con más dificultades atencionales. Luego hay TDAHs que son más impulsivos y otros hiperactivos, pero también podemos tener una mezcla de todos ellos. Así que el profesional que hace el diagnóstico y la valoración tendrá en cuenta si estamos delante de un subtipo más inatento o un subtipo mixto. Muy bien. ¿Y qué mitos más comunes existen alrededor del TDAH? Porque sabes que hay muchos mitos sobre esto, se habla mucho. Hoy en día, digamos que una familia te dice una cosa, un profesional te dice otra. ¿Qué mitos hay sobre el TDAH, alrededor del TDAH? Cuéntanos, Lidia. Pues los mitos están siempre fuera de lo que es la ciencia. Cuando hablamos de mitos, evidentemente, están popularizados por personas que están alejados de lo que es la ciencia. Hacen mucho daño estos mitos porque hace que las familias a veces tarden más en llegar a pedir un diagnóstico o incluso cuando lo tienen, que tengan dudas si realmente están delante de un verdadero trastorno que tienen que abordar y en algunos casos medicar. El principal mito es que el TDAH no existe, que es un invento. Parece mentira que a día de hoy, en el 2025, todavía pues surjan en redes profesionales que difundan gran mentira cuando es algo que está más que superado y por supuesto es un trastorno que está incluido en todos los manuales de psiquiatría. Este es el principal bulo, que no existe. Luego otro de que se abusa de la medicación o que sobrediagnosticamos a niños. También otra falsedad, porque si vamos al registro de las recetas que se prescriben de medicaciones cada año, sabemos que junto a Italia somos los países de la Unión Europea que menos fármacos prescribimos para el TDAH, con lo cual ni hay un sobrediagnóstico ni tampoco hay una sobremedicación. Y creo que con el último bulo al que nos enfrentamos es que ciertos suplementos pueden ayudar a no medicar omegas, reducción de azúcares, dietas sin gluten, todo puede favorecer, pero a día de hoy, insisto, no hay nada que cuando necesitamos la medicación pueda evitar utilizar la medicación y que utilicemos suplementos o dietas milagrosas. Interesante, Lidia, lo que dices, que hay gente que niega, ¿no? El tema del TDAH, ¿no? Eso lo he escuchado yo muchísimo. Bueno, es que eso no existe, ¿no? ¿Y cuánto daño hace ese mito, ¿no? Porque muchas familias le impide tener un diagnóstico precoz y aprovechar todo lo que es la niñez y la infancia del niño para poder
intervenir, por decirlo así, y bueno, las consecuencias negativas que genera, ¿no? Un no diagnóstico a un niño, ¿no? Que al final pues le afecta a nivel escolar y demás. Muy interesante lo que acabas de contar. Y bueno, ¿me puedes contar, Lidia, qué pasos suele seguir un profesional de la salud para hacer un diagnóstico de TDAH? Pues cuando hablamos de los trastornos del neurodesarrollo, entre ellos que está el TDAH, la dislexia, el autismo, no existe una única prueba y eso las familias lo tienen que saber. No hay tampoco marcadores biológicos, no se hacen pruebas de neuroimagen, al niño no se le hacen resonancias, no se le hace TACs. Únicamente los estudios de neuroimagen los utilizamos en investigación, pero cuando sospechamos de un TDAH, si no hay, por ejemplo, una epilepsia asociada, no se hacen pues, ningún tipo de pruebas de neuroimagen. Entonces, lo que es muy importante es, independientemente de los test que pasemos, que valoramos funciones ejecutivas, cómo está la memoria, la atención, la organización, también el coeficiente intelectual es importante que lo conozcamos y las funciones lingüísticas, una buena historia de vida. Un buen profesional no puede solo pasar test, tiene que saber y conocer cómo ese posible TDAH está impactando en la vida del paciente o en la vida de su hijo o de su propia persona. Y esto es, cuando hablamos de historia de vida, cómo te afecta en tu vida personal, cómo te afecta con tus amigos, cómo te afecta a la hora de estudiar, en el mundo laboral, porque también tenemos TDAHs adultos. Esto es importantísimo independientemente de los test, si no nos quedaría el diagnóstico pues medio vacío. Y es importante recalcarlo aquí en vuestro canal porque a veces le damos mucha importancia al resultado de un test y se pueden quedar personas fuera porque a veces tenemos en cuenta cómo cortamos. Y me pasa también con frecuencia con el TEA, es que hemos pasado un test y esta persona se queda fuera, pero cuando hacemos historia de vida nos damos cuenta de que tiene áreas afectadas y aunque no haya dado un 50 y da un 48, no lo podemos dejar fuera del diagnóstico si realmente tiene áreas afectadas. Totalmente cierto, que bueno es lo que dices, ¿no? O sea, no solamente basarse en una valoración en unas pruebas, sino al final si un área del paciente está siendo disfuncional, ¿no? Le está afectando en su vida y al final pues eso es algo que hay que intervenir. Muy interesante, Lidia, lo que cuentas. Y una cosilla, ¿qué juego juega o sea, qué papel juega la familia o la escuela en un proceso de intervención? Pues la familia es imprescindible que esté informada. También de los temas que me encuentro más frecuentemente es que la familia cuando se le da el diagnóstico, es un diagnóstico que es nuevo para ellos, que no tiene por qué saber lo que significa el TDAH, no tiene por qué saber el impacto que tiene ni a medio ni a largo plazo y esto es responsabilidad de los que hacemos el diagnóstico, proporcionar toda esa información a la familia, pero tanto de lo que va a suponer tener TDAH en todos los ámbitos, como facilitarles qué tienen que pedir en la escuela, cuáles son sus derechos, qué adaptaciones tiene que exigir en el instituto, en la universidad, etcétera. Esto es responsabilidad de la persona que hace los diagnósticos porque no se trata de cobrar por un diagnóstico, decirle a la persona que tienes el informe y adiós, mucha suerte. Entonces, me encuentro que muchas veces las familias están muy abandonadas, que han recibido el diagnóstico, pero no saben a partir de ahí qué pasos deben dar. Otro de los temas es que es responsabilidad también de los profesionales que nos dedicamos al diagnóstico hacerles entender, en el caso que sea necesario, la importancia de la medicación. No hay ninguna persona que sea diagnosticada de diabetes y se plantee si medica o no. No hay nadie que tenga una intolerancia y se salte la dieta si sabe que un fruto seco le va a producir un posible shock. En cambio, ¿por qué en el TDAH nos abandonan muchos adolescentes la medicación cuando llegan precisamente a la adolescencia? Porque no se ha hecho un buen trabajo de entender qué significa tener TDAH y qué es para ti la medicación. Si se hiciera un abordaje pedagógico, igual que el que se hace con el niño diabético, no tendríamos este abandono de las medicaciones. En cambio, pues, insisto, las familias muchas veces se les da el diagnóstico, no se implica al propio niño, al propio adolescente, al propio paciente en la devolución del informe, en lo que ¿qué ha salido que tienes? Pues tienes TDAH y esto significa esto y vas a necesitar la medicación por estos motivos. Entonces tenemos unas altas tasas de abandono de la medicación precisamente en una época que es la adolescencia cuando corren más riesgo de encontrar la medicación que no toman en formato farmacológico a través de los porros,
de la coca, bebidas energéticas. Entonces, falta pedagogía en este campo. Interesante el símil que has puesto, ¿no? De cuando tienes una diabetes no te planteas no tomar la medicación, pero sí que es cierto que con el TDAH muchas familias se plantean el no darle la medicación al niño, o Por sea, hay esta muchos falta de problemas, pedagogía. ¿no? Sí, falta muchísima pedagogía y hay mucho trabajo por hacer ahí, Lidia. ¿Me podrías decir cuáles son los principales criterios que tú consideras que diferencian al TDAH con otros problemas como puede ser la ansiedad, la depresión o dificultades de aprendizaje? Como te decía, cuando hacemos un diagnóstico, el diagnóstico se tiene que hacer completo. A veces hay familias que me escriben, me llaman, quiero descartar si el niño tiene TDAH, pero no podemos descartar solo TDAH. Tenemos que evaluar las funciones lingüísticas, descartar también si hay problemas relacionados con la dislexia, con un trastorno del lenguaje y también la capacidad cognitiva, porque no es lo mismo tener un TDAH y tener un 100 de cociente intelectual que tener un 85 o tener un 120. El pronóstico va a ser completamente diferente dependiendo del cociente intelectual. Así que lo primero es hacer un buen diagnóstico teniendo en cuenta funciones ejecutivas, funciones lingüísticas y cociente intelectual. Una vez que tenemos este mapa completo, podremos abordar más fácilmente el TDAH, Pilar. Muy bien. ¿Y me podrías decir si hay diferencias de sintomatología entre adolescentes, niños y adultos? Pues la hiperactividad suele ir menguando con el tiempo. Aquel niño que no corre, o sea, que no anda, sino que corre, aquel niño que va buscando el peligro constantemente. Esto sí que vemos los profesionales que con la edad, esta hipercinesia, este exceso de movimiento, quizás queda más disimulado, aunque tenemos aquel adulto que no para de dibujar con el bolígrafo cuando está en una reunión o que no para de mover las piernas, pero el movimiento en sí va disminuyendo. El déficit de atención se mantiene a lo largo de la vida y la impulsividad es otro rasgo que tampoco tiende a eliminarse, sobre todo estamos hablando de pacientes que no están tratados, que no están medicados. La mayoría, menos el exceso de movimiento, se mantienen a lo largo de la vida. Y perdona porque me habías preguntado sobre los rasgos diferenciales entre ansiedad, entre depresión, entre dislexia es muy fácil. No tiene nada que ver la dislexia, que es un problema de las áreas lingüísticas, con el TDAH, que son funciones lingüísticas, hay funciones ejecutivas. Pero sí que nos encontramos, sobre todo en adultos y en mujeres, precisamente, algunas que consultan por temas de ansiedad, de depresión, muchas veces han llegado a la ansiedad o la depresión por no tener un diagnóstico y haber Mm. malvivido o sobrevivido a lo largo de los años sin tener un diagnóstico, sin tener una medicación. Piensa que vivir con un TDAH sin medicar y sin diagnosticar es dificilísimo. Tienen dificultades para mantener un trabajo, para mantener una pareja, para ser mamás, porque se les olvidan las cosas, porque a nivel ejecutivo, a nivel organizativo tienen muchas dificultades. Es fácil pensar que esto a lo largo del tiempo castiga tanto que al final acaban con depresión y ansiedad. Pero también Ya. es muy fácil, volviendo a la historia de vida. Si tú has estado siempre con depresión o con ansiedad, no es lo mismo que si te ha aparecido hace 5 años. También es verdad que cuando hay depresión o ansiedad, las personas que la empiezan a sufrir siempre refieren que pierden la capacidad de concentrarse y la Mm. capacidad de memoria. Por eso un buen profesional no pasa solo test, te escucha y entonces es capaz de decir no, no creo que sea TDAH, porque si es TDAH tiene que estar presente desde que naciste. Si esto te está pasando desde hace 2 meses o 2 años, no puede ser un TDAH, a lo mejor es un signo de depresión, de ansiedad y primero vamos a estabilizar estos síntomas y si luego vemos que persisten, a lo mejor descubrimos si también había TDAH. Pero todo lo que surge de repente es muy difícil que sea un TDAH. Interesante lo que dices, ¿no? La importancia del ojo clínico siempre, ¿no? El no perder esa observación y, bueno, la parte humana del profesional y la experiencia, ¿no? De estar con diferentes pacientes. Y me gustaría hacerte una pregunta que se hacen muchos padres y muchas familias, es, ¿se diagnostica más fácil a un niño que a una niña? ¿Hay diferencias entre sexos? Pues el niño tiende a ser más impulsivo y más hiperactivo. Y las niñas suelen ser a veces las grandes olvidadas porque
lo que nos dice la bibliografía es que sobre todo tenemos mucho más déficit de atención. Y pueden pasar como las niñas, pues que están siempre en las nubes, que son muy fantasiosas, y a lo mejor no damos ese paso más de buscar un TDAH, porque pensamos que es una niña pues simplemente soñadora, una niña muy fantasiosa, y realmente a veces lo que estamos es delante de una persona que desconecta, que no es capaz de mantener la atención y que directamente tiene un trastorno, pero como no es la niña que molesta, no es la niña que no se está quieta, no es la niña que se mete en 1000 problemas y la que han llevado 5 veces a urgencias porque se ha abierto la ceja, pues a lo mejor el diagnóstico tarda más en llegar. Esto también es muy frecuente en el autismo. En el autismo hay muchas mujeres que lo descubren a los 30, a los 40, porque la mujer tiene una capacidad muy grande de mimetizar, de enmascarar. Y esto pues es un gran problema a la hora de diagnosticar. Además, piensa Pilar que los test están pensados en criterios masculinos, con lo cual a veces cuando hacemos diferentes tipos de pruebas, esto es un hándicap. Si no, es un profesional que está muy experto en hacer los diagnósticos precisamente por eso, porque está muy marcado el sesgo masculino. Interesante, ¿no? Lo acabas de decir, que los test están marcados con el sexo masculino, muy interesante, la verdad. Y Lidia, tú que llevas tanto tiempo en este campo y has trabajado con muchísimas familias y demás, ¿qué le dirías a una familia que tiene una persona con TDAH, un miembro de la familia? Bueno, ¿qué le dirías para... ¿Qué es lo primero que le dirías? Porque me imagino que hay familias que se lo toman muy bien, otras que sufren negación, ¿no? Es como que... ¿Qué haces para tranquilizar a esa familia? Y cuéntanos, ¿cómo trabajas con ellas? Pues desde la ciencia y dando datos de lo que puede ocurrir si no se diagnostica y medica a tiempo cuando es necesario, si no se hace el abordaje. Muchas familias tienen sobre todo pavor a medicar. Tenemos que saber los riesgos. Los riesgos son desde fracaso escolar a problemas en la adolescencia, consumo de drogas, temas legales. Todo esto tienen que saberlo las familias que se exponen a todas estas problemáticas si no colaboran y apuestan por lo que un chaval con TDAH necesita. No todos los chavales con TDAH necesitan medicación, pero te diría que un alto porcentaje sí. Entonces, tienen que saber el riesgo o de que este chaval a lo mejor podría llegar a la universidad y el día de mañana no va a llegar a la universidad y se va a quedar a lo mejor incluso sin titular la ESO por los problemas que tienen para concentrarse y para poder acabar las tareas, para hacer bien un examen. O bien los que son más de tipo impulsivo son los que cuando no tienen medicación ellos acaban encontrando una alternativa a la medicación y es en forma sobre todo de drogas. Entonces luego ya el problema no es médico corriendo para el TDAH, Bien. sino luego es desintoxicar a un chaval de las drogas que nos cuesta muchísimo. Y además algo importante que no es drogadicto el que quiere, sino al que le toca serlo. Y esto es importante que las familias, en el TDAH hay una predisposición genética a que tengan más facilidad de engancharse en el consumo de drogas, sobre todo cuando no están medicados. Así que desde la transparencia de decir los riesgos de no medicar, de explicar los beneficios de medicar y, por supuesto, la última palabra la tiene la familia. Claro, evidentemente. Ahí la familia es la que decide al final qué quiere hacer, ¿no? ¿Y qué recursos recomendarías para informarse? ¿Y dónde pueden buscar ayuda confiable? Es decir, ¿dónde pueden recurrir? Pues yo siempre les sugiero que contacten con las asociaciones que hay de TDAH en su provincia. Hay muchísimas familias, profesionales que trabajamos de manera altruista en diferentes asociaciones, dando este apoyo, dando este asesoramiento, facilitándoles información real sobre las cosas que funcionan y lo que es pseudociencia. Entonces, o bien ir de la mano de un profesional que tengan de referencia, un psicopedagogo, un psiquiatra de referencia en el caso de que necesiten medicación. Y por supuesto, si lo que necesitan es más es el acompañamiento, el que te hagan de ese cojín, de esa red que pueden acompañarte durante todos los años, que son muchos durante la vida del niño, pues que acudan a las asociaciones que hacen una labor maravillosa.
Fenomenal, Lidia. ¿Nos puedes contar un poquito tu centro, qué haces, donde si alguna persona aquí que nos esté escuchando pues quiera llamarte, cómo te puede localizar? Cuéntanos un poquito, Lidia. Pues yo, el despacho físico está en Granollers. Me pueden encontrar si ponen en Google Lidia Arroyo, logopeda Granollers, psicopedagoga en Granollers. Y sobre todo en los últimos años me estoy especializando mucho en poder asesorar a familias de todo el territorio español, familias que necesitan una segunda opinión, familias que tienen su hijo y que no les hacen las adaptaciones en el colegio, en el instituto que necesitan y que por ley están con su derecho a exigirlas. Familias que acumulan partes de incidencias, expulsiones por su comportamiento, cuando sabemos que es ilegal y que en muchos casos esto no beneficia en absoluto al chaval con TDAH que lo expulsen del instituto. Sobre todo me ayudo y me dedico a ayudar a estas familias que tienen estas problemáticas y que muchas veces los profesionales más cercanos ya no saben qué pasos más dar porque a lo mejor desconocen a nivel legal, a nivel legislativo, las leyes, cómo funcionan en cada comunidad. Y este vacío es el que me dedico a llenar yo y a defender los derechos de sus peques. Y bueno, pues muy bueno tener esta información y seguramente algún oyente podrá contactar contigo. Lidia, un placer haber compartido este espacio, habernos brindado parte de tu conocimiento y te invito a ver si otro día nos puedes hablar de otra cosilla a nuestro canal y un placer compartir este Cuando espacio. quieras, estaré encantada. Muchas gracias. Gracias. Voy a parar la grabación un segundito. Listo.